partir este momento y comenzamos. Todos tengan por favor su calculadora a la mano, que es muy importante. Seguimos con el tema de razones trigonométricas. ¿Ha habido alguna duda de los temas anteriores? ¿Alguna duda? Antes de seguir avanzando, voy a dejar de compartir. Antes de seguir avanzando, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿O intentó hacer un problema de los que están de tarea y ya se acabaron? ¿No? Que eso es ya de mí. Ah, bueno. Entonces no hay duda. Bueno, estamos viendo las razones trigonométricas. Entonces hemos visto todo esto. Vimos la semejanza que hay, de dónde vienen las razones. Vimos otra vez, repasamos lo de secundaria, de seno, coseno y tangente, lo que era la hipotenusa, lo que era el cateto opuesto, lo que era el cateto adyacente. Dijimos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo vimos primero sobre el seno de alfa y luego, perdón, lo vimos sobre el ángulo alfa, que es este, y comentamos que el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo, y en este caso, cuando tomamos alfa, el cateto opuesto es A, pero si tomamos el ángulo beta que está aquí, el que está enfrente, el cateto opuesto es B, ¿sí? Y el adyacente es que está al lado del ángulo. Entonces, si tomamos el ángulo alfa que está aquí, como el ángulo de referencia, el cateto adyacente es B. Pero si tomamos como ángulo de referencia beta, el cateto adyacente es A. Ahí ya no hay ninguna duda, ¿verdad? ¿O todavía? Creo que dedicamos tiempo suficiente en la clase pasada a esto. Vimos un problema, bueno, dos. Vimos cómo el mismo problema lo sacamos por seno, coseno y tangente, y en los tres nos dio el mismo ángulo, ¿no? Nos dio el mismo resultado del ángulo teta. Tengo aquí otro problema, no sé si verlo. ¿Quieren que lo veamos o ya entramos al otro tema? ¿De repaso? A ver lo que diga la mayoría. Alce la mano el que quiera que sigamos al otro tema. O alce la mano el que quiera que hagamos ese problema. O sea, todos los demás no quieren. A ver, alce la mano los que quieran que hagamos el problema, que está ahí. Dos. ¿Y los que quieran pasar al otro tema? Alcen la mano los que quieran pasar al otro tema. Bueno, entonces vamos a hacer el problema. Dice, sabiendo que la tangente de alfa, que es esta, es igual a 6/5, ¿sí? La tangente de alfa es igual a 6/5. Es problema que viene en el libro, ¿eh? Viene en la página 130. Calcula el seno y el coseno. Perdón, es calcula. Calcula el seno y el coseno del ángulo. ¿Ok? Primero usamos Pitágoras. ¿Para qué usamos Pitágoras? ¿Qué vamos a sacar con Pitágoras? ¿Qué me quiere decir? La hipotenusa. La hipotenusa, o sea, X, ¿no? Con Pitágoras vamos a sacar X. Entonces, vamos a copiar este. C, en este caso, ¿cuál sería? X, ¿no? A, vamos a utilizar
A como el cateto adyacente, en este caso es 6, y B lo vamos a tomar como el cateto opuesto, que en este caso es 5. Y ya no tenemos que hacer mucho, está directo, ¿no? No como el problema pasado que hubo que despejar. Aquí no hay mucho que hacer, más que hacer. ¿Cuánto da 6 por 6? 36. 36. 5 por 5, 20. 25. Entonces, ¿cuánto es 36 más 25? 61. 61. Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Alguien me quiere decir? La raíz de 61. Porque no me deja. Se pegó como imagen. Se pegó como imagen. Entonces, 36 más 25, 61. Entonces, para tomar el valor de X, ¿Se saca raíz? así es. ¿Raíz de qué? Y 61. De 61. ¿Cuánto nos da la raíz de 61? 7.8102. Bueno, vamos a manejar ahorita como raíz de 61, ¿va? Vamos a copiarla. Entonces aquí le vamos a poner que es la raíz de 61. ¿No? X es igual a la raíz de 61. Entonces, seno ¿a qué es igual? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 5. 5. Y la hipotenusa es igual a la raíz de 61. Nos da 5 entre la raíz de 61. .64. 84. 0.64. 0.64. Ahora, vamos a despejar el seno de alfa. 0.64, ¿qué? ¿Nada más? 0.640204. 0204, hasta ahí. 02, hasta ahí, en 02. Entonces, si despejamos el seno de alfa, ¿qué le está haciendo el seno a alfa? Multiplicando. Está multiplicando. Entonces dijimos que pasa enfrente, ¿no? Pasa enfrente y lo... Divide. Entonces nos queda arriba, está multiplicando, pasa dividiendo seno. Y arriba nos queda 0.6402. Y quedamos que esto era igual al seno a la menos 1 de 0.6402.
¿Cuánto les da? 39.8067. Entonces, el ángulo ¿es igual a cuánto? ¿39 punto qué? 80. 39.8067. 80,67. ¿Qué? Grados, ¿no? Ya tenemos el valor de acá. ¿Podemos sacar con ese valor cuánto mide este ángulo de acá? Vamos a ponerle a este ángulo, vamos a ponerle ángulo F, ¿sale? Para no estar perdiendo tiempo en buscando el ángulo F. Oiga, profe, siempre se va a despejar seno de, en este caso de la A. En este caso, Sí. ¿cómo? O sea que cuando hagamos ejercicios de estos siempre se tiene que despejar. Sí, sí, porque, Ok. bueno, porque estamos buscando el ángulo. Lo que queremos es cuánto vale el ángulo, no cuánto vale el seno. Ah, ok, ok. ¿Me explico? Sí. Entonces, por eso que despejamos, porque queremos saber el valor que tiene este ángulo, que este ángulo vale, este ángulo es igual a 39.8067 grados. Sabemos que la suma de los tres ángulos internos, ¿cuánto debe de dar? 180. 180 grados, ¿no? Ujú. Entonces, sabemos y ya tenemos este ángulo que es recto que mide 90. Entonces, el ángulo F, ¿cuánto va a medir? 90 menos, porque la suma del ángulo, ¿por qué se me puso A? Es 39.80.67. Entonces dijimos que la suma de los ángulos interiores son 180. Y ya sabemos que ese ángulo recto vale 90. ¿Sí? Entonces la suma del ángulo alfa, que es el que sacamos, más el ángulo F, nos va a dar también 90, porque más 90 de este ángulo recto son 180. Entonces, para sacar el ángulo F, lo que vamos a hacer va a ser a los 90 grados, que ya sabemos que vale la suma de estos dos, le vamos a restar el ángulo que ya tenemos, que es de 39.8067. ¿Cuánto da? 50.2. 50.2. Eso vale este ángulo, 50.2. Ahora, la pregunta que me hicieron, siempre vamos a tener que sacar, otra pregunta que me habían hecho es, ¿qué, si nada más tenemos, qué datos tenemos con este ángulo? ¿Qué datos tenemos? Olvídense, a ver, vamos a sacar. Vamos. Olvídense lo que hicimos, esto. No sabemos cuánto vale X. Okay. No sabemos cuánto vale este ángulo. ¿Qué datos tenemos? Tenemos ¿Qué datos tenemos? el cateto opuesto, el cateto adyacente. Tenemos este ángulo alfa y tenemos los datos de cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué fórmula utiliza cateto opuesto y cateto adyacente?
Tangente. La tangente, ¿no? Tangente. Vamos a olvidarnos también de esto. Tangente. O sea, no tenemos nada, ¿no? Sabiendo que la... No, espérame, aquí hay un error. Aquí ya tenemos el dato de la tangente. Ah, sí, está bien. La tangente es 6/5, dice ahí. ¿Por qué? Porque tenemos 6 que vale el cateto opuesto, 5 que vale el cateto. Es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Entonces, el cateto opuesto, ¿cuánto vale? La tangente, olvídense de esto. La tangente, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Es cateto opuesto, cateto adyacente, ¿no? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 5, 5. ¿El cateto adyacente? 6. 6. ¿Qué significa que está mal el dato aquí del libro? Porque no, la tangente no es 6/5, la tangente es 5/6. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien no le entiende por qué la tangente no es 6/5 sino 5/6? ¿Alguien que no entienda por qué la tangente no son 6/5 como dice el libro, sino 5/6? ¿No? ¿Seguros? Les puedo explicar en este momento. Es más, vuelvo a repetir, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto vale 5 y el cateto adyacente vale 6. Entonces no vale 6/5, vale 5/6. A menos que este fuera 6 y este 5, entonces sí, vale 6/5 porque el cateto opuesto vale 6 y el cateto adyacente vale 5. ¿Sí? Pero no. El dato que viene en el dibujo, chequen el dibujo del libro. ¿La vieron? Ah, es que está al revés, ¿verdad? El cateto opuesto es el 5 y el adyacente es el 6. Es que el ángulo es este. Sí, es el de arriba, el poquito de arriba. Ah. Entonces, si este es el ángulo, sí. El cateto opuesto es 6 y el cateto adyacente es 5. Ya ven cómo dependiendo del ángulo de referencia cambia todo. Estaba yo tomando mal el ángulo de referencia y lo tenía yo acá y claro, invierte todo. Pero ya ahorita que ubicamos que el ángulo de referencia no es ese. Entonces, ¿y cuál sería 6 entre 5? Es más, miren, si queremos, bueno, no, ya me voy a saltar muchos pasos. ¿Cuánto sería 6 entre 5? 1.2. 1.2. Isa. Entonces aquí sería 1.2. ¿Sí? Entonces, si queremos saber cuánto vale alfa, es igual a 1.2 sobre la tangente, porque está multiplicando, pasa dividiendo, y dijimos que este pasa arriba con el exponente a la -1, ¿no? De 1.2. ¿Cuánto les da la tangente a la -1 de 1.2? 50.19. 50.19. Y ya tenemos el valor de este ángulo.
Olvídense el otro que hicimos, porque el otro tomamos un ángulo de referencia aparte. Pero fíjense aquí, ¿cuánto dijimos que nos iba a dar el otro ángulo, el de acá? 50.2, ¿no? ¿Sí? ¿Ya vieron? En el ejercicio anterior, que tomamos este como ángulo de referencia y este no, dijimos que este ángulo nos iba a dar 50.2 y miren cuánto nos dio este. 50.19, que si lo redondeamos, este 9 lo podemos redondear a 20. 50.2. Y ya tenemos el resultado que vimos anteriormente. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Acá dudas? ¿No? ¿Acá dudas? ¿Tampoco? ¿Aquí? ¿No? Bueno. Vamos a ver las razones trigonométricas recíprocas. De un ángulo alfa se obtiene como razones entre los tres lados de un triángulo rectángulo, siendo alfa uno de los ángulos agudos. Tenemos tres funciones que eran seno, coseno y tangente, y tenemos sus recíprocas de cada uno. Por ejemplo, la cosecante de alfa se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto, ¿sí? Hipotenusa y el cateto. ¿A qué le suena el que tiene hipotenusa y cateto? Opuesto. ¿Qué otro tiene hipotenusa y cateto opuesto de lo que ya habíamos visto? ¿Seno? Las razones que ya habíamos visto, ¿cuál ya tenía hipotenusa y cateto opuesto? Seno. El seno, ¿no? El seno, pero lo tenía al revés. Tenía el seno arriba y el cateto arriba, el cateto opuesto y abajo la hipotenusa. Por eso decimos que es la cosecante, es la recíproca del seno, o sea, 1 entre el seno de alfa nos va a dar la cosecante y nos da hipotenusa entre cateto opuesto, ¿sí? Hipotenusa, en este caso es C, entre el cateto opuesto que es A, ¿ok? La secante es la recíproca, o sea, la inversa de el coseno, ¿sí? Es la inversa del coseno. Entonces, en lugar de tener cateto antiguo, es aquí cateto adyacente entre la hipotenusa. Está mal aquí esto, lo malo es que lo tengo como imagen. Entonces, aquí es hipotenusa entre cateto adyacente, ¿sí? Y la cotangente es la razón del cateto opuesto mira, aquí es donde especifica el libro donde lo tomé, que dice que el cateto antiguo o cateto adyacente, ¿no? Entre el cateto antiguo o cateto adyacente. En algunos libros van a encontrar el cateto adyacente como cateto antiguo, ¿ok? A ver, ¿cómo se define esto? Cosecante, CSC es la cosecante, CSS es la secante, Ctan o CTG cotangente. Entonces decimos que la cosecante de alfa, vamos a tomar esta alfa, ¿no? Es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Sí?
Es al revés del seno. ¿Ya vieron? Es al revés del seno. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa si el ángulo de referencia es alfa? Vale B, que vale igual. Y abajo, el cateto opuesto de alfa, ¿cuál es? A. A. ¿Sí? Vean. Aquí ponemos, acuérdense que a veces abreviamos también la hipotenusa como H y el cateto opuesto como CO, ¿no? Cateto opuesto. La secante sería hipotenusa y al revés del coseno, ¿no? Era cateto adyacente sobre hipotenusa, aquí es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y lo abreviamos como H entre CA. ¿Cuál es la hipotenusa? Es la misma B. Y el cateto adyacente del ángulo alfa, ¿cuál es, Nini? ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo alfa? Es B. No. B es la hipotenusa. Acuérdate que la hipotenusa siempre va a estar enfrente del ángulo recto. Entonces, C. C es el adyacente. Acuérdate que adyacente es el que está continuo. Y por eso le ponen en el libro, otros libros dicen cateto continuo o cateto adyacente. Y el que está enfrente es el opuesto. Entonces aquí sería C. La cotangente sería igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. A ver, Miguel, ¿cuál es el cateto adyacente del ángulo alfa, Miguel? ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo alfa, Miguel? Este es el ángulo alfa. ¿Cuál es el adyacente? ¿Cuál? La C, ¿no? La C. La C, perfecto. ¿Y cuál es el cateto opuesto, Gabriel? A. A. Ok. Entonces ya vieron cómo es lo inverso. Es aquí inverso a lo que vimos de seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí la cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí? Acuérdense que esto es igual, así. A 1 sobre el seno de alfa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Sí? Esto es igual a 1 sobre el seno de alfa. ¿La secante a qué sería igual? ¿Qué me puede decir? A 1 sobre el coseno.
Y la cotangente sería igual a 1 sobre la tangente, ¿no? ¿Hasta ahí dudas? Hablen ahora o callen hasta el extraordinario. Bueno, no hay dudas. Este no sé por qué se salió muy chiquito. Pero bueno. Tenemos la relación de semejanza de un triángulo. Este lo hemos visto, no sé por qué se me puso ahí. Bueno, en conclusión, para terminar el tema de hoy, para terminar el tema de hoy, vamos a comprobar que la tangente de alfa y la cotangente son razones recíprocas. Bueno, vamos a ver. Vamos a comprobar que la tangente de alfa y la cotangente son recíprocas. A ver. ¿A qué es igual la tangente de alfa? ¿Alguien me puede decir? La tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? O sea, el cateto opuesto en este caso de alfa es A y el cateto adyacente es C. Y la cotangente de alfa es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, ¿sí? O sea, C sobre A. Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos las dos? ¿Qué pasa si multiplicamos la tangente por la cotangente? Lo multiplicamos, ¿no? ¿Cuánto vale? Entonces decimos que aquí es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente por
cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Aquí es, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y la cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Dudas? Estamos multiplicando tangente por cotangente. Entonces la tangente es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente y la cotangente es igual al cateto adyacente por el cateto opuesto. Si los multiplicamos, tangente de alfa por cotangente de alfa es cateto opuesto por cateto adyacente, entre cateto adyacente por cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Y esto qué nos da? Cuando multiplicamos lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo, ¿no? Nos queda aquí cateto opuesto por cateto